has salido de la Matrix, entiendes qué es la Matrix, sabes cómo funciona el sistema, o por otro lado has practicado meditación y ya entendiste que tú no eres tus pensamientos, ni tus emociones, sino que eres ese observador, o al menos eso parece. ¿Es eso despertar? ¿Es alguna de estas dos cosas realmente estar despierto? ¿O hay un tercer nivel, o hay algo más? De esto vamos a hablar en este vídeo. Te voy a explicar los 3 niveles de despertar y cómo puedes integrar cada uno de ellos en tu vida. Y esto va a aclarar muchísimas confusiones de todo lo que sale en redes sobre el despertar, sobre la Matrix, ser un NPC, estar despierto, estar dormido, haber tomado la pastilla roja. Todo esto va a estar aclarado en este vídeo. El tercer despertar va a ser el despertar espiritual real, porque realmente solo hay uno. Ese será el tercero del que vamos a hablar. El segundo va a ser ese despertar pseudo espiritual, que es el que va a dar más que hablar, más polémica, ya lo sé, pero es necesario hablar de ello. Y el primero de todos es el despertar social, que es del que vamos a hablar ahora. En el despertar social comprendes que el sistema y cómo se ha montado todo, y lo que a ti te han explicado, no es para favorecerte, sino que realmente es para mantenerte como un peón, haciendo lo que tienes que hacer para el beneficio de otros, y un mínimo beneficio para ti, obviamente, para que no protestes demasiado. Es darte cuenta de que los medios de comunicación sesgan la información de la gente que tiene poder para que tú seas un buen cachorrito, un buen corderito. Despertar, tener esa epifanía, es darse cuenta de que el sistema no es como tú creías o como te contaron de pequeño tus padres o en el colegio o tus amigos o en la universidad, y es darte cuenta de que hay más, de que no es solo votar a un político, ¿no? Y el que tenga más votos gana y va a gobernar, sino que hay muchos más poderes detrás, ¿no? Bancos, fondos de inversión, grandes empresas, etc., ¿no? La élite. Esto es tener un pequeño despertar, una epifanía, ¿no? Vale, el mundo no es como a mí me contaron, hay mucho más. Pero el problema aquí es que, aunque te des cuenta de esto, lo siguiente que te puedes preguntar es ¿qué beneficio tienes tú? ¿Cómo puedes aplicarlo al día a día? No hay demasiada forma de aplicarlo porque son problemas demasiado grandes. Sí te puede dar más paz mental, después de pasar por una época de enfado, de darte cuenta que te han engañado, pero te puede dar más paz mental porque ya empiezas a saber un poco la verdad de cómo funciona el mundo. Y puedes hacer las paces con que las cosas son así, y tú vas a jugar tu juego con la gente que quieres, ¿vale? Sin hacer daño al mundo, pero tampoco tratando de cambiarlo. O incluso sí tratando de cambiarlo para que no sea un mundo tan mentiroso como fue el que te contaron a ti. Pero aún así, en un terreno más de desarrollo personal, este despertar social o este despertar externo lo podemos dividir en 3 partes. Primero está la parte de salud, la parte de dinero y la parte de amor. Un despertar claro dentro de este primero de todos, ¿vale? El primero de todos que hay en este grupo es el despertar económico, es el despertar en la parte de dinero. Y ahí hay libros que son totalmente despertadores, que son Padre Rico, Padre Pobre de Kiyosaki y La Semana Laboral de 4 horas de Tim Ferriss. Estos 2 libros, si no tienes mucha información sobre cómo funciona el dinero, los negocios, el trabajo, pueden ser rompedores. De hecho, para mí lo fue el de Padre Rico, Padre Pobre. O sea, fue un libro que me leí en 2 días y en cuanto me fui a cama la primera noche, tras leerme medio libro, no podía dormir. O sea, era como que, es que literalmente estaba despierto, no podía dormir, no podía seguir durmiendo, porque había visto una nueva ventana de oportunidad, una nueva realidad ante mí, de una nueva vida que nadie me había dicho y que todo el mundo me había ocultado, porque nadie antes me dijo que se podían crear activos o se podía crear un sistema alternativo de generar ingresos. Y no me refiero a montar un negocio tipo una zapatería, por ejemplo, o una tienda de ropa, no, algo que te dé dinero mientras duermes. Y mucha gente se cree que esto no es real. De hecho, yo cuando hacía prácticas en la farmacia en la que estuve, porque yo estudié farmacia, le conté por encima a una de las farmacéuticas que había un libro que se llama La Semana Laboral de 4 horas. Y no me dio tiempo a explicarle mucho más, porque en ese momento ya se medio rió. No se rió y fue como, ya, como creyéndose que, no sé, era una chorrada, que no tenía sentido, porque ella ni siquiera pudo procesar que eso pudiera ser posible. O
sea, era un ejemplo de persona muy dormida, y no lo digo con mala intención, pero la realidad es que ella tenía su realidad, que es lo que le contaron, y su futuro, la vida, no podía ser de otra forma. Tenía que ser como ella creía. Y no era capaz ni de procesar que existiera un libro así. Ya no es ni que lo leyera y le pareciera mal, o le pareciera basura, o le pareciera de vendehumos. Es que ni siquiera pudo procesarlo. Entonces, eso es el estar dormido a nivel externo, a nivel social. Y despertar es que un libro de estos te abra los ojos y decir, vale, hay otra vía, hay otro camino, y puedo ir por aquí. Obviamente, después de esa epifanía, luego tienes que integrarla, ¿vale?, y profundizar ella en tu vida. Que eso también es uno de los pilares del vídeo. Es una epifanía o un despertar, y luego integrarlo y profundizarlo para aplicarlo en tu día a día. De hecho, muchas quejas del libro de Kiyosaki es que no da un paso a paso práctico. Y obviamente por 10 euros no da eso. Luego, si quieres comprar sus cursos, buscas por tu cuenta, que hoy en día hay muchísima información en internet. Yo cuando leí esto fue en 2013 creo que fue. Apenas había nada de internet. Tuve que buscarme las habichuelas yo por mi cuenta, pero hoy en día es muy fácil. Por lo tanto, la integración tras la epifanía es mucho más fácil, mucho más simple, mucho más rápida sobre todo, y más barata. Otro despertar puede ser en el terreno del amor o de las relaciones, incluso a nivel también del sexo, a nivel sexual. Y un libro fundamental aquí, para hombres sobre todo, es El camino del hombre superior, de David Deida. Y tiene una versión también que es lo contrario, que es que está enfocado para mujeres, para que puedan entender mejor lo que es la psicología masculina, que es este de aquí, It's a Guy Thing. Merece la pena, si tienes un nivel medio de inglés, por lo menos tratar de entender la psicología masculina si eres mujer viendo esto, y por supuesto si eres hombre, leer El camino del hombre superior y más libros de Deida, porque te hace ver también, como Kiyosaki, que realmente hay mucho más allá de lo que te enseñaron de cómo funcionan las relaciones. Que todas las relaciones no tienen que ser un 50-50, tal y como se dice ahora. Ni tampoco tiene que ser la relación de que el hombre va a conseguir dinero a trabajar y la mujer se queda en casa, como se decía antaño. Sino que hay un paradigma mucho más potente que ese, que es el que él llama el 3.0. ¿Vale? Ese es un despertar, el entender cómo funciona realmente la psicología femenina, cómo funciona realmente la psicología masculina. Porque ni siquiera tú, seas hombre o mujer, entiendes tu propia psicología de verdad, como para entender la del otro. Pues David Deida, entre otros autores, ¿vale?, hay mucho contenido de este tipo, pero David Deida es un ejemplo claro de cómo puedes despertar en este aspecto de las relaciones y llegar a un nivel de profundidad increíble que no puedes encontrar en la información mainstream. Y luego, por otro lado, está también la salud. Nos han dicho que tenemos que comer 5 veces al día, comer mucho carbohidrato, mucho pan, mucha pasta, no porque está en la pirámide nutricional, pero puedes investigar de cómo se hizo esa pirámide y darte cuenta de que esa pirámide no es lo más sana. Y fíjate que coincidió cuando se fue creando esa pirámide con el pico total en obesidad y otro tipo de enfermedades relacionadas con una mala alimentación. Despertar en el tema de la salud es darte cuenta de qué es lo sano para ti, y a nivel de ejercicio también. Antes se creía que hacer pesas no era muy sano. Obviamente ahora se sabe que es sano, o comer huevos. Se decía que la grasa es mala. Y hay gente que sigue creyéndolo. Pero te das cuenta y despiertas, te das cuenta de que la industria alimentaria miente, la televisión miente, incluso nutricionistas. No es que mientan con mala intención, pero no tienen esa información tan actualizada, sino que repiten lo que se le ha dicho. Yo lo sé, porque hice un máster en dietética y nutrición humana y vi lo que hay. Y la gente está bastante dormida en ese aspecto, los profesores incluso. Así que podemos despertar en diferentes áreas, tanto como salud, dinero y amor. Y luego a un nivel general, ¿no?, a un nivel social, cómo funciona el sistema. Este sería el primer despertar, pero que realmente, obviamente, esto ni se acerca siquiera a un despertar espiritual. Pero es un primer paso y es importante no estancarse aquí. Porque mucha gente simplemente se estanca en el vale, ya entiendo cómo funciona el sistema. Ya sé que los políticos mienten, que los medios de comunicación mienten, que hay una élite que nos controla, que hay intereses ocultos. Ya, pero eso aún así a ti no te da mucho. La clave es enfocarlo en salud, dinero y amor, para que ese despertar o esa epifanía sea más práctico y obviamente luego tengas que trabajar en ello, que mucha gente no quiere despertar o no quiere aceptarlo
para no tragarse su ego, su orgullo, y reconocer que tiene que hacer mucho trabajo y que tal y como hizo las cosas hasta ahora no había sido lo óptimo. Y eso duele, a mí me pasó en todas las áreas. A mí me pasó en todas las áreas darme cuenta de que había cosas que no sabía y que tuve que tragarme mi ego y cambiar de camino. Y no pasa nada, porque los siguientes años de tu vida, las siguientes décadas, yendo por este nuevo camino pueden ser muchísimo más felices. Pero va a costar, porque tienes que cambiar la base de quién eres. Este es el primer despertar. De hecho, si te interesa este contenido, voy a hacer mucho más en profundidad de los 3 temas que te acabo de mencionar y también de Spiral Dynamics, que es un modelo de desarrollo. Piénsalo como Maslow o la escala de conciencia de Hawking, pero en esteroides. Es difícil de explicarlo, pero a mí me cambió por completo la forma de ver la sociedad, a otras personas y a mí mismo y mis objetivos. Si te interesa realmente cómo puedes estar más despierto a nivel social, en las 3 áreas y a nivel general, entender cómo subir por esta espiral de Spiral Dynamics, suscríbete, dale a like también para saber que te gustó este vídeo y apúntate a la lista de correo porque ahí es cuando voy a ir avisando de cuando salgan nuevos vídeos. Luego el segundo tipo de despertar, y aquí es cuando ya entramos en terreno un poco más pantanoso, porque aquí ya empezamos a entrar en la espiritualidad. Igual que el primer despertar que te mencioné ahora era externo, ¿vale? Era en el plano horizontal, ahora ya entramos en el despertar vertical, el interno. Antes mirábamos afuera, ahora ya miramos adentro, y esto es un poco menos común, ¿no? Por eso los ordené así, porque este primer despertar externo es más habitual, aunque sea poco. Luego este segundo despertar es menos común porque ya hay que mirar adentro. Y aquí hay libros como El poder de la hora de Eckhart Tolle o Dejar ir de David Hawkins, pueden ayudar muchísimo, porque son bastante accesibles para el principiante. De hecho, para mí, el libro de Tolle, El poder de la hora, fue el que hizo ese primer cambio. Hay gente que no le gusta nada este libro, pero a mí me encantó. O sea, desde el principio lo entendía, no perfectamente, porque obviamente con los años profundizas mucho más, pero lo básico, ¿no? Que tú eres el observador de los pensamientos, que puedes desapegarte de ellos, que no tienes que vivir fundido en tus pensamientos, siendo uno con ellos, creyéndote que tú eres eso, tú eres tu sistema emocional, tú eres tu sistema de creencias, tus pensamientos. Todo lo primero que te dice es que observa, sepárate un poco del ruido mental. No tienes que callarlo, no se trata de callarlo, sino de observarlo, de una forma imparcial. Es como si estás viendo a un niño jugar en un parque. Es como te separas y lo observas y hasta disfrutas de verlo y dices, mira qué mono, qué inocente, ¿no? Haciendo todas esas cosas, pero tú lo observas desde el adulto, igual que tus pensamientos. En lugar de enfadarse con tus pensamientos, o con tu sistema de creencias, o con tu ego, es al contrario. Aprendes a distanciarte un poco y verlo tú desde el adulto, observador adulto, y ves que los pensamientos son como un niño pequeño, y te desapegas un poco. Y sobre todo si empiezas a meditar, que a mí me pasó, ¿no? Empecé a meditar y me di cuenta que incluso yendo por la calle, antes cuando iba por la calle lo único que hacía era punto A, punto B, de casa a la biblioteca, o a clase, o a un bar, o a la discoteca, o a la panadería. Era salir a la calle para ir de un sitio a otro. Después de leer a Tolle y después de empezar a meditar, aún me acuerdo del día, iba a la biblioteca y me di cuenta que podía ir meditando por la calle. Me venían los pensamientos típicos que me venían siempre porque yo soy muy mental, tengo una mente que va a 1000 por hora, y me daba cuenta que podía observar los pensamientos y volver el foco a la respiración o a los pasos que iba dando y dejar la mente más o menos en blanco. Porque cuando observaba los pasos o la respiración, se creaba un espacio. Y ahí ese espacio de observación es claro y lo notas. Y notas que estás como a un nivel más elevado. Pero eso, y esta es la aclaración, eso no es despertar. Eso no es el despertar espiritual. Y veo en redes, veo en YouTube que se le llama mucho a eso, a decir, yo soy la consciencia, yo soy el observador, yo no soy mis pensamientos, yo no soy mi cuerpo, lo cual es cierto eso, pero es una media verdad. Y esto es el conflicto que hay con el tercer despertar que te voy a hablar ahora. Pero el problema de este segundo despertar o esta segunda epifanía es que sí que notas que es espiritual, porque hay una separación, te sientes en un estado más elevado, por decirlo así, pero si crees que despertar
es ser la consciencia, el observador de los pensamientos, hay un problema, y es que sigue habiendo dos. Sigues estando tú y siguen estando los pensamientos. Y sigue estando tú observador y luego sigue estando mi observador y el observador de esa otra persona. Por eso no es el despertar real, porque en el despertar real te das cuenta que todo es uno. Y no avanzo porque eso irá después, pero en este despertar de conciencia es un paso increíble y para mí fue algo increíble, ¿vale? Sobre todo porque soy una persona muy mental que piensa mucho. Entonces, al poder tener ese espacio, está empezando a llover, pero vamos a seguir un poco. Vamos a seguir un poco. Es una epifanía y yo le llamo, en todo caso, el despertar emocional. Porque no es un despertar espiritual, es un despertar emocional, porque aprendes a gestionar más tus pensamientos, tus emociones, tus sistemas de creencias, puedes cambiarlos más no desde la lucha, no desde el poder, perdón, no desde la fuerza, sino desde el poder. Y puedes gestionar más a nivel emocional porque hay ese desapego, pero no es el despertar espiritual. Y como digo, esto es fundamental y es importantísimo. De hecho, tengo preparada ya una nueva lista de reproducción que habrá en el canal con vídeos para cada uno de los niveles de conciencia de Hawkins. De hecho, en este despertar emocional, Hawkins para mí es clave y por eso no estoy despreciando este tipo de epifanía o este tipo de despertar. Voy a hacer un vídeo de cada uno de los niveles, así que si te interesan esos vídeos, entender cómo ir ascendiendo por la escalera de Hawkins para cada vez ser más consciente, abrirte más al amor, al tener esa presencia mayor, ese nivel de conciencia mayor, apúntate en la lista de correo, como te dije antes también, si este te interesa, porque voy a ir publicando en la lista de correo cuando saque esos nuevos vídeos. Y aquí llegamos al tercer punto, que es el tercer despertar, que es el despertar espiritual real. Se le puede llamar de diferentes formas: Kensho, Awakening, realización del ser, Self-Realization, God-Realization, la realización de la unidad del ser, como quieras. Pero la esencia del despertar espiritual es darte cuenta de tu verdadera naturaleza, darte cuenta de quién eres de verdad, darte cuenta de la verdadera esencia de la realidad. Es tan radical como eso. Por eso digo que no es lo de antes. No es el despertar que tú te crees que tú eres la consciencia. Porque todavía hay tu consciencia, mi consciencia, la del otro. Aquí solo hay una consciencia y te das cuenta que solo hay uno y que no hay un yo, no hay un ego. Tu yo, tu supuesto yo, si has despertado no puedes localizarlo en el espacio, porque no hay un yo que esté localizado en un sitio, porque solo es uno. Solo hay unidad. Este es el verdadero despertar espiritual. Y no quiere decir que permanezcas en este estado para siempre. Eso es lo que yo llamo iluminación. Yo hablo del despertar, el momento en que todo es uno, no hay ego, no self, ego death, también se le puede llamar de esa forma, aunque son términos un poco distintos. Y luego el ego vuelve y sigues tu día a día. Por eso los otros dos despertares que mencioné son importantes. No es que este despertar sea superior a los demás. En cierto modo tiene otra dimensión, ¿vale? Porque igual que el primero dijimos que era el despertar externo, el segundo es el despertar interno. En este tercer despertar, y esto es clave, te das cuenta que no hay ni dentro ni fuera, no hay ni exterior ni interior, solo hay unidad, solo hay lo que es. Todo es uno. Las barreras y todas las separaciones colapsan. Eso es el despertar espiritual. Y estos son los tres despertares que he clasificado. Son bastante claros. Primero el despertar externo, social, el despertar interno, segundo el pseudo espiritual que llamé, que es el despertar emocional, la observación, y luego el tercer despertar, en el que ya no es externo ni interno, porque solo hay uno. Solo hay uno. Es importante entender que no hay uno mejor que otro realmente y que el orden lo hice por orden de facilidad, digamos, ¿vale? El primero es más fácil que el segundo que el tercero, y que es clave. Perdona, es que está lloviendo, no sé si se nota bastante, me está cogiendo un poco el frío, pero acabo ya ahora. La clave es entender que no solo hace falta la epifanía o el despertar, que eso es importante, obviamente si no, no lo tienes, sino que tienes que profundizar y tienes que integrarlo, ¿vale? En tu día a día, y profundizar, aunque duela en el ego, aunque te des cuenta de que estabas equivocado hasta ahora, como me pasó a mí en todos estos despertares, ¿vale? Me di cuenta de que estaba equivocado y tuve que asumirlo,
tuve que seguir adelante, estoy tapando el móvil para que no se moje, y seguir poco a poco integrar los 3 en tu vida, ¿vale? Voy a cerrar por aquí porque está lloviendo, ya sabes, like, campanita y sobre todo suscripción, y coméntame aquí en qué camino estás tú, si estás de acuerdo conmigo, si crees que no, y así vamos viendo de qué puedo hablar en los próximos vídeos para que entre todos lleguemos a un despertar y a un nivel de conciencia más alto, ¿vale? Nos vemos ya, recojo el chiringuito.